El misterio del Gólgota es uno de los secretos más profundos de la evolución del mundo. Para comprenderlo, debemos arrojar luz sobre la antigua sabiduría de hace miles de años, en el pasado remoto del desarrollo del mundo. No es un argumento plausible en contra de un conocimiento más profundo del misterio del Gólgota decir que la vida y obra de Cristo Jesús debería ser accesible a la mente más simple. Esto es cierto, pero una comprensión plena y abarcadora de este gran evento en la tierra debe extraerse de las profundidades de la sabiduría mística. En esta conferencia penetraremos en las profundidades de la sabiduría mística para entender cómo pudo tener lugar un evento como el misterio del Gólgota. En ese sentido, debemos tener en cuenta que con la aparición de Cristo Jesús en la tierra, ocurrió algo que dividió a la humanidad en dos partes. Podemos comprender esto de la mejor manera buscando una respuesta a la pregunta: ¿quién era Cristo? Jesús. Para el ocultista esta pregunta tiene dos partes, ya que debemos distinguir entre la personalidad que vivió en aquel tiempo en Palestina y que llegó a los 30 años, y lo que se convirtió en él después. En el 30º año de su vida, Jesús se convirtió en Cristo. En el caso de las personas comunes, solo pequeñas porciones del cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico se transforman en manas, buddhi y atma, o en yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. Jesús de Nazaret era un chela de 3er grado, y sus cuerpos estaban, por lo tanto, en un estado de alta purificación. Cuando un chela ha completado la purificación de sus 3 cuerpos, adquiere en un momento determinado de su vida la capacidad de sacrificarse. En su 30º año, el ego de Jesús dejó sus 3 cuerpos y pasó al mundo astral, de modo que los 3 cuerpos santificados quedaron en la tierra, vacíos, por así decirlo, de su ego, para que se hiciera espacio para una individualidad superior. En el 30º año de su vida, el ego de Jesús de Nazaret hizo el gran sacrificio de poner sus cuerpos purificados a disposición de la individualidad de Cristo. Cristo llenó esos cuerpos, y desde ese momento hablamos de Cristo Jesús, quien vivió en la tierra durante 3 años y realizó todas sus grandes obras en el cuerpo de Jesús. Para comprender el verdadero ser de Cristo debemos remontarnos muy atrás en la historia del desarrollo de la tierra y de la humanidad. Antes de que la tierra se convirtiera en tierra, fue la antigua luna, y la luna actual es solo un fragmento de la antigua luna. Antes de que la tierra fuera luna, fue sol, y en una etapa aún anterior fue Saturno. Debemos tener en cuenta que hace millones de años existía en los espacios cósmicos un cuerpo celestial, Saturno. También los planetas se desarrollan a través de diferentes encarnaciones. Antes de que la Tierra fuera Tierra, existió como Saturno, Sol y Luna. Trasladémonos ahora al Sol. Allí, los llamados espíritus de fuego tenían el mismo rango que los seres humanos tienen ahora en la Tierra. Por supuesto, no tenían la misma apariencia. No se parecían a los hombres de hoy. Estas altas individualidades pasaron por la etapa humana en el Sol, bajo condiciones que eran muy diferentes de las condiciones humanas actuales. También en la Luna, un gran número de seres pasó por la etapa de humanidad y descendieron a la Tierra como seres superiores, como pitrus lunares o espíritus de la Luna, que habían alcanzado un estado más elevado que el del hombre en la Tierra. En el esoterismo cristiano se les llama ángeles. Solo en la Tierra, el ser humano se convirtió en hombre. Los pitrus lunares son seres un grado superior al hombre, y por encima de ellos se encuentran los espíritus de fuego, que son un grado superior a los pitrus lunares.
Los espíritus de fuego han alcanzado un estado de desarrollo muy alto. Ahora llegamos a la Tierra, a la raza lemuriana, que vivía en un continente situado entre la actual Asia, África y Australia. Allí, el hombre tomó su forma actual debido al hecho de que en la Tierra física vivían seres altamente desarrollados, pero seres físicos más elevados que los animales actuales y menos desarrollados que el hombre de hoy en día. Estos seres físicos formaban una especie de cáscara, un lugar de residencia, y habrían estado condenados a la decadencia si no hubieran sido fecundados por seres superiores. Solo en ese momento las almas humanas entraron en los cuerpos humanos físicos y comenzaron a dar forma a la forma subsiguiente del cuerpo humano. En el pasado, el alma humana era una parte integral de seres espirituales superiores. Las cáscaras físicas de los cuerpos humanos estaban en la tierra, y en ellas se vertieron las almas de seres superiores que venían de arriba, de los mundos espirituales. En los mundos espirituales, las almas estaban conectadas como gotas de agua en un mar, que luego se vertieron en varios recipientes. Los seres que vertieron las almas desde arriba eran aquellos que habían pasado por su etapa humana en la luna, los espíritus lunares, cuyo estado de desarrollo era un grado más alto que el del hombre, de modo que podían verter una parte de su ser en la humanidad, permitiendo así que se desarrollara más. El hombre pudo entonces transformar su organismo cada vez más, pudo elevarse de la tierra y mantenerse erguido, aprendió a caminar, a hablar y a volverse independiente. Había una cierta relación entre todas estas almas, ya que provenían de un coro espiritual común. Todos aquellos que habían recibido una gota del mismo ser se parecían mucho entre sí. Los miembros de la misma tribu tenían almas relacionadas. Luego, los miembros de una raza o nación, por ejemplo, toda la nación egipcia o la nación judía, tenían almas que provenían de una fuente común, de los espíritus lunares. El hombre había recibido el yo espiritual, lo que le permitió convertirse en un ser independiente, en un ego, pero algo que el hombre no podía obtener de los espíritus lunares solo podía ser dado por un ser aún más elevado, común a todos los hombres, que ya había completado su humanidad en el sol, un espíritu de fuego. Muchos espíritus de fuego se habían desarrollado en el sol y ejercían su influencia sobre la tierra, ya que eran espíritus elevados. Uno de estos espíritus de fuego fue llamado a derramar su ser sobre toda la humanidad, un espíritu que pertenecía a toda la tierra y que pudo verter sobre toda la humanidad en cada una de sus partes el elemento de los espíritus solares o de fuego, el Budi o el espíritu de vida. Pero en la era lemuriana y en la era Atlante, los seres humanos no estaban lo suficientemente maduros para recibir esto del sol. Cuando leemos la crónica de la Akasha, encontramos que en ese momento ocurrió algo muy extraño. Los seres humanos consistían en un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y el yo espiritual, pero este solo vivía en ellos en una forma muy débil. El Budi o espíritu de vida se elevaba por encima de cada ser humano, podía percibirse en los espacios akáshicos, en el espacio astral. Cada ser humano estaba rodeado por el Budi, pero permanecía fuera y no era lo suficientemente fuerte como para entrar en el hombre. Este Budi era parte del gran espíritu de fuego que había derramado sus gotas sobre los seres humanos, pero estas gotas no podían entrar en los seres humanos. Las obras de Cristo en la tierra dieron al hombre la capacidad de absorber en sus manas lo que designamos como Budi.
Lo que Cristo realizó en la tierra fue preparado por otros grandes maestros que le precedieron: Buda, el último Zaratustra, Pitágoras, que vivieron alrededor de 600 años antes de Cristo, y que eran hombres que ya habían absorbido gran parte de lo que vivía en los alrededores del hombre. También Moisés pertenece a ellos. Pero el ego de las demás personas aún no había absorbido esta chispa. En el cuerpo físico, etérico y astral de Jesús de Nazaret había entrado todo el espíritu de fuego, la única fuente de todas las diferentes chispas que vivían en los seres humanos. Este espíritu de fuego es el Cristo, el único ser divino que vivió en la tierra en esta forma. Entró en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y como resultado, todos aquellos que se sienten unidos a Cristo Jesús pueden absorber Buddhi. La posibilidad de absorber y recibir el Buddhi comienza con la aparición de Cristo Jesús. San Juan, el evangelista, lo designa como la palabra creadora divina. El espíritu de fuego que derramó sus chispas en los hombres es esta palabra creadora divina. Como resultado ocurrió lo siguiente. Mientras que los espíritus lunares podían crear tribus diferenciadas entre los hombres, enviando sus gotas hacia abajo, Cristo fue un espíritu unificador para toda la tierra, y los seres humanos fueron así unidos en una familia en todo el mundo. Mientras que las diferenciaciones entre los hombres fueron provocadas por las gotas derramadas por los diferentes espíritus lunares, la unidad entre los hombres fue provocada por el espíritu derramado por Cristo Jesús. Lo que une a los hombres descendió a la tierra a través de Cristo Jesús. Al hablar del juicio final, Cristo dice en su profecía: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se refiere a cuando las gotas de Cristo hayan entrado en los seres humanos y cuando todos se hayan convertido en hermanos. Entonces les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. San Mateo 25:35. Entonces, la única diferencia entre los hombres será la que existe entre el bien y el mal. Cristo dice a sus discípulos: lo que a uno de estos hermanos míos, los más pequeños, hicisteis, a mí me lo hicisteis. Esto significa que Cristo Jesús indica el tiempo cuando todas las gotas derramadas por Él serán absorbidas, de modo que cuando un hombre se enfrente a otro, esta gota de Cristo dentro de él se enfrentará a la gota de Cristo en el otro. El poder por el cual el Buddhi puede ser llamado a la vida en el hombre, este poder salió de la vida de Cristo en la tierra. Por lo tanto, debemos considerar a Cristo como el espíritu unificador de la tierra. Si pudiéramos mirar hacia abajo en la tierra desde una estrella distante, a través de una época de miles de años, encontraríamos un momento en que Cristo estaba activo en la tierra, de modo que toda la sustancia astral de la tierra estaba permeada por Cristo. Cristo es el espíritu de la tierra, y la tierra es su cuerpo. Todo lo que crece sobre la tierra es Cristo. Él vive en cada semilla, en cada árbol, todo lo que crece sobre la tierra. Por eso, Cristo indicó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Y del jugo de las uvas tuvo que decir: este es mi sangre, porque el jugo de los frutos de la tierra es su sangre. En consecuencia, la humanidad debe aparecer ante Él como seres que caminan sobre su cuerpo. Por eso les dijo a sus discípulos, después de haberles lavado los pies: el que come pan conmigo, levanta su talón contra mí. Esto debe tomarse literalmente en el sentido de que la tierra es el cuerpo de Cristo Jesús, porque Él asumió la evolución de la tierra. Un ser espiritual distante podría ver que cada vez más del Espíritu de Cristo fluye en los seres humanos.
Las gotas individuales de Cristo Jesús penetran en los seres humanos. Finalmente, toda la tierra estará poblada por hombres transformados y cristianizados, por hombres que se han vuelto divinos a través de Cristo. Solo aquellos que no participan en esto serán dejados de lado como seres malignos. Tendrán que esperar un tiempo posterior para seguir un curso de desarrollo que los lleve hacia el bien. Todas las diferentes naciones tenían misterios antes de que Cristo apareciera en la tierra. Los misterios revelaban lo que iba a suceder en el futuro. Después de un largo entrenamiento, los alumnos tenían que someterse a una preparación que consistía en un sepulcro. El hierofante podía así transferir al alumno a un estado de conciencia superior que hacía que su cuerpo permaneciera inerte en una especie de profundo sueño. En la antigüedad, la conciencia siempre tenía que ser atenuada para que la esencia divina pudiera entrar en el hombre. En este estado de conciencia disminuida, el alma era guiada a través de las esferas del mundo espiritual y después de 3 días, el hierofante llamaba de vuelta al alumno a la vida. A través de esta experiencia, sentía que se había convertido en un nuevo hombre y obtenía un nuevo nombre. Se le llamaba Hijo de Dios. Todo el proceso tenía lugar en el plano físico. Cuando Cristo apareció y pasó por el misterio de Gólgata, en las antiguas iniciaciones, las gotas de vida del Espíritu de Cristo primero llamaban a los alumnos de vuelta a la vida, y se les decía que Él, que cristianizará a todos los hombres, aparecerá un día y será verdaderamente la palabra encarnada. Solo se puede experimentar esto durante 3 días cuando se viaja a través de los reinos del cielo, pero vendrá uno que traerá los reinos del cielo al mundo físico. El iniciado experimentó en el plano astral lo que Cristo vivió en el plano físico, a saber, que desde el principio existía una palabra divina que derramaba sus gotas sobre los seres humanos, pero los hombres egoístas no podían absorber estas gotas. San Juan, el heraldo del ego, cristianizado, el hombre que ha recibido a Cristo o la palabra, revela esto. San Juan habla de la palabra que existía en la tierra desde el principio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no fue hecha ninguna cosa de las que han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos los hombres creyeran por él. No era la luz, sino un testigo de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a cada hombre, al ego individual, pero los hombres individuales, los hombres egoístas, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia en el versículo 14 tiene para San Juan el mismo significado que Budi. La verdad es manas, el espíritu del yo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo dije: Después de mí viene uno que fue antes de mí, porque era mi precursor. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.
Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta visión, todas las iniciaciones en el misterio del Espíritu apuntaban a la venida de Cristo Jesús. Esta iniciación se alcanzaba en el sueño del yoga, en el sueño órfico, en el sueño de Hermes, cuando el iniciado despertaba de nuevo y regresaba a su cuerpo, para que pudiera oír y hablar de nuevo con sus sentidos físicos, pronunciaba las palabras que se traducen como sigue en el idioma hebreo: Eli, Eli, lama sabachthani. El alumno de los misterios despertó con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la iniciación durante la antigua época judía. Durante sus estancias de 3 días en los mundos superiores, el iniciado experimentó todo el curso del desarrollo futuro de la humanidad, todo lo que le esperaba en el desarrollo futuro de la humanidad. Como regla general, estas etapas futuras del desarrollo humano no se percibían de manera abstracta en su visión. Cada etapa era representada por una personalidad. El vidente vio 12 individualidades que representaban 12 etapas del desarrollo del alma. Las fuerzas del alma así aparecían en el exterior en forma de 12 personas. En un momento determinado, el iniciado vio una cierta escena. Su propia individualidad se transformó. La etapa que toda la humanidad alcanzará cuando esté llena de buddhi, cuando esté cristianizada. Se identificó con Dios, y detrás de él vio las 12 fuerzas del alma. Juan estaba inmediatamente detrás. Era el último de los 12 que anunció su cumplimiento, y se vio a sí mismo transfigurado. Vio la etapa que alcanzaría cuando se lograra la perfección. Vio sus fuerzas del alma en la forma externa de personas y percibió a San Juan, el heraldo de la etapa de desarrollo de Cristo. Durante el sueño de yoga, estas 12 figuras se agruparon a su alrededor y surgió la escena que se designó como la cena mística. Esta imagen tenía el siguiente significado: cuando el iniciado se sienta allí rodeado por sus fuerzas del alma, se dice a sí mismo que éstas son una con él, lo han guiado a través del desarrollo de la tierra. Los pies de este apóstol le permitieron caminar por su camino. Las manos de ese apóstol le dieron el poder de trabajar. La perfección humana consiste en la eliminación de las fuerzas inferiores del alma, de modo que solo queden las fuerzas superiores. En el futuro el hombre ya no tendrá las fuerzas inferiores, no tendrá, por ejemplo, las fuerzas de procreación. El poder del yo elevará esas fuerzas inferiores al corazón amoroso, enviará corrientes de amor espiritual. El corazón es el órgano más poderoso. Cuando Cristo vive en el hombre, las fuerzas inferiores del alma se elevan entonces desde las regiones abdominales al corazón. Cada iniciado experimentó esto en los misterios del corazón. El corazón resonó en las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con la aparición de Cristo Jesús, todo el misterio, toda la experiencia se convirtió en realidad en el plano físico. En ese tiempo, había hermandades en Palestina que se habían desarrollado a partir del viejo orden de la esencia. Entre sus instituciones también tenían una comida que simbolizaba la mística cena sagrada. Comer el Cordero de Pascua es una expresión general para algo que tuvo lugar en Pascua. Jesús se sentó con los 12 e inauguró la cena sagrada con las palabras: al final de la evolución de la tierra, todos los hombres habrán absorbido lo que yo traje a la tierra, y las palabras «este es mi cuerpo, esta es mi sangre» serán verdaderas. Después dijo: hay uno entre ustedes que me traicionará. Esto es causado por el poder del egoísmo,
Pero así como este poder del egoísmo es la fuente de la traición, también esta fuerza inferior del alma será elevada a una etapa más alta. Uno de los discípulos reposó sobre el pecho de Jesús. Reposó sobre el corazón de Jesús. Esto significa que todas las fuerzas inferiores, cada forma de egoísmo, serán elevadas al corazón. En este punto Jesús repitió a sus discípulos las palabras Eli, Eli, lama sabachthani. Ahora, el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado en él. El mismo evento que tuvo lugar en Gólgata ocurrió en los antiguos misterios. Bajo la cruz estaba el discípulo, a quien el Señor amaba. El discípulo que había reposado sobre su pecho y había sido elevado a su corazón. También las mujeres estaban allí bajo la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, y María Magdalena. Juan no dice que la madre de Jesús se llamaba María, sino que este era el nombre de la hermana de su madre. El nombre de su madre era Sofía. Juan bautiza a Jesús en el río Jordán. Una paloma desciende del cielo. En este momento tiene lugar un acto espiritual de concepción, pero ¿quién es la madre de Jesús que concibe en este momento? El Tor Jesús de Nazaret, en este momento, se despoja de su ego. Su altamente desarrollado manas es fructificado y el buddhi entra en él. El manas altamente desarrollado que recibió el buddhi es la sabiduría. Sofía, la madre que es fructificada por el Padre de Jesús. María, que es lo mismo que Maya, tiene el significado general de madre. El Evangelio registra que el ángel vino a ella y le dijo: «Salve, tú, que has hallado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». El Espíritu Santo es el Padre de Jesús. La paloma que desciende fructifica a la Sofía que vive en Jesús. Por lo tanto, el Evangelio debe ser leído como sigue. Bajo la cruz estaba la madre de Jesús, Sofía. A esta madre, Jesús le dice: «Mujer, he aquí tu hijo». Él mismo había transferido a la Sofía que vivía dentro de él al discípulo Juan. Lo transformó en un hijo de Sofía y le dijo: «He aquí tu madre. De ahora en adelante deberías reconocer la sabiduría divina como tu madre y dedicarte a ella solamente». Juan había registrado que esta sabiduría divina, Sofía, está encarnada en el Evangelio de San Juan. Jesús le había dado esta sabiduría y él estaba autorizado por Cristo para transmitirla al mundo. El más alto espíritu de la tierra tenía que encarnarse en un cuerpo físico. Este cuerpo tenía que morir, tenía que ser asesinado y su sangre tenía que fluir. Se le atribuye un significado especial a esto. Donde hay sangre, hay yo. El yo, arraigado en la sangre, tenía que ser sacrificado para que las antiguas comunidades basadas en el yo llegaran a su fin. La sangre de las comunidades raciales se transforma en una sangre que es común a toda la humanidad, porque la sangre de Cristo fue sacrificada en el momento en que Él colgó en la cruz. Aquí también ocurrió algo que podría haber sido observado por un observador astral en la atmósfera astral. Cuando Cristo murió en la cruz, toda la atmósfera astral cambió, de modo que pudieron tener lugar eventos que nunca antes hubieran podido ocurrir. Esto se hizo posible porque, al derramar su sangre, Cristo dio a toda la humanidad un yo que es común a todos. La sangre que brotó de las heridas de Cristo Jesús otorgó a toda la humanidad un yo que es compartido por todos. Sus tres cuerpos permanecieron colgando en la cruz y luego fueron revividos por el Cristo resucitado. Cuando Cristo abandonó su cuerpo físico, los tres cuerpos eran tan fuertes que podían pronunciar las palabras de iniciación que siguen a la transfiguración.
Eli, Eli, lama sabachthani. Para todos los que conocen algo de las verdades del misterio, estas palabras deben haber revelado que se había llevado a cabo un misterio. Una pequeña corrección en el texto hebreo, por lo tanto, dio lugar a las palabras contenidas en el Evangelio. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias por aventurarte con nosotros a través de los oscuros corredores de lo no visto. Si los susurros del más allá han despertado la chispa de la curiosidad dentro de ti, concédenos tu favor con un me gusta y embarca más en este enigmático viaje, suscribiéndote a Eco Secreto. Juntos desvelaremos los velos que cubren los arcanos misterios del reino oculto, iluminando el camino menos transitado, donde los secretos esperan a los valientes de corazón.